el manejo que ustedes le han dado a la mitigación de los impactos alrededor del modelo de negocio? Optimizar y disminuir la cantidad de recursos que vas a poner para construir el mismo proyecto, privilegiando proyectos que sean menos contaminantes, que utilicen menos recursos, que afecten menos al medio ambiente y anticipando las posibles interferencias que puedas tener durante la construcción para evitar reprocesos que siempre generan consumos adicionales. ¿Cómo logras tú minimizar esa transparencia, ese riesgo de falta de transparencia? Porque pues estamos en un país que no brilla por su transparencia. Yo no espero fuerza bruta de mis colaboradores. Yo espero que piensen antes de actuar, que si van a levantar un bulto lo levanten entre dos, y eso lo puede hacer también una mujer. Si lo levantan entre dos o tres, no necesitamos la fuerza bruta, necesitamos que piensen en cuáles son las herramientas adecuadas. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos como invitado una de las compañías más influyentes alrededor del sector de la construcción y el sector de la infraestructura. Vamos a conocer un poco cuál es el impacto alrededor de la construcción, cuáles son los métodos y las tecnologías que están utilizando, que me parece súper interesante que lo conozcan, y ver y validar cómo la tecnología está influyendo y está mejorando, optimizando y minimizando los impactos alrededor del medio ambiente y de lo social. Hoy les voy a presentar a mi invitado, que prefiero que él mismo se presente y que nos cuente quién es Juan Uribe. Gracias, Mariana. Bueno, Juan Uribe es un ingeniero civil, graduado en la Escuela Colombiana de Ingeniería, con una maestría en gerencia de construcción en la Universidad de Loughborough en el Reino Unido, y que ha estado presente en el medio de la infraestructura y de la construcción, fundamentalmente en Colombia, pero en algunos países de la zona también de la región, Centroamérica y el Caribe, desde hace ya como 32 años. Los últimos 27 de ellos trabajados con la empresa Soletanche Bachy. Okay. Soletanche Bachy hace parte de un grupo francés, ¿verdad? Sí, correcto. Hacemos parte de un grupo francés que se llama Vinci, que es uno de los grupos más importantes de construcción a nivel mundial. Juan, nosotros tenemos este canal para contar un poco acerca de las iniciativas que están llevando a las compañías alrededor de la sostenibilidad. Yo he tenido la posibilidad de conocer a Soletanche desde más o menos el 2014-2015 y tengo que reconocer que ustedes han estado a la vanguardia o han avanzado, han estado siempre como un paso adelante del proceso y la transición de la sostenibilidad en Colombia. Sabemos que nuestro país está todavía muy tardío en estos procesos, los temas regulatorios hasta ahora están entrando y existe una confusión fuerte alrededor de las compañías de esto cómo se hace y esto cómo funciona. Como se desconoce cómo se hace, muchas veces caen en el blanqueamiento o en el famoso greenwashing que muchos hablamos, y que al final esas acciones de sostenibilidad se convierten en estrategias de mercadeo que al final cuando uno los va a comprobar no son tan reales. Algo que me ha llamado la atención de la compañía que tú lideras es el manejo que ustedes le han dado a la mitigación de los impactos alrededor del modelo de negocio. Quisiera que nos contaras un poco qué hace específicamente Soletanche Bachy en Colombia y cómo alrededor de esto hay algo que se llama tecnología, que están ustedes dándole uso para mitigar parte de esas acciones, dado que la tecnología hoy día está tomando tanta fuerza. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de eso. Claro que sí, Mariana. Mira, efectivamente, digamos que comenzamos por entender y aceptar que no siempre es fácil, que afectamos el medio ambiente con nuestros procesos. Lo más importante es entender cómo lo afectamos y empezar a medir esas afectaciones. Porque cuando tú tienes un objetivo claro, una medición concreta, entiendes qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Nosotros en la empresa hace años empezamos a medir las emisiones directas e indirectas al medio ambiente en toneladas de CO2 equivalente y a ponernos objetivos dentro del grupo Vinci
de reducción de las afectaciones en el medio ambiente. Lo hacemos, digamos, a través de 3 pilares. Fundamentalmente, uno es la medición, entendimiento para reducir las emisiones directas e indirectas al medio ambiente. Un segundo pilar que es un pilar de recirculación de materiales y un tercer pilar que tiene que ver con el respeto y manejo del medio ambiente y de los entornos en donde trabajamos. En el primer pilar, pues nos hemos puesto unos objetivos de reducir en un 40% las emisiones de CO2 equivalente en el alcance 1 y 2, que son los alcances directos de consumo de combustibles, de consumo de energía, de la red eléctrica, y 20% en el alcance 3, que son los derivados del consumo, de la utilización de recursos como el hormigón y el acero que utilizamos en nuestros proyectos, y todo esto con perspectivas al año 2030. Entonces, cuando ya sabemos cuál es nuestro objetivo y lo medimos todos los meses, efectivamente, para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestros objetivos, nos permite tomar acciones directas para poder lograr esto. Entonces, partimos del uso de la tecnología y allí somos muy activos en la implementación de los modelos BIM o Building Information Model, que te permite anticipar cómo vas a construir tus obras, optimizar a través del uso de diferentes tipos de programas de diseño, y una cosa que nosotros llamamos Generative Design, para optimizar y disminuir la cantidad de recursos que vas a poner para construir el mismo proyecto, privilegiando proyectos que sean menos contaminantes, que utilicen menos recursos, que afecten menos al medio ambiente, y anticipando las posibles interferencias que puedas tener durante la construcción para evitar reprocesos que siempre generan consumos adicionales. Después, esta metodología BIM te permite también ser muy activo en hacer un seguimiento adecuado al proyecto, estar seguro de que lo que estás haciendo es lo que deberías hacer y no tienes que repetir o anticiparte a problemas o encontrar problemas que no pudiste anticipar antes de iniciar la actividad. Esto es una componente. La otra componente que tiene que ver con el uso ya de los materiales como tal. En Colombia, por ejemplo, tenemos la gran ventaja de que la gran mayoría del acero que consumimos en construcción, viene el 90 o 95% viene de la industria del reciclaje, y eso pues nos permite emitir mucho menos toneladas de CO2 equivalente. Y ahora estamos trabajando nosotros junto con algunas de las concreteras en utilización de concretos con bajas emisiones de carbono, con adiciones y cosas que nos permitan reducir el porcentaje de emisión por cada metro cúbico de concreto o por cada kilo de cemento utilizado. Eso, digamos, que nos permite de alguna forma en uno de los ejes garantizar que estamos haciendo la tarea para minimizar, digamos, el impacto en el medio ambiente. Posteriormente, los otros dos pilares que nos permiten recircular, reutilizar la mayor cantidad de material posible de los proyectos cuando hacemos demoliciones o cuando para generar la menor cantidad de desperdicios posibles, son muy importantes también como pilar contributivo. Y el último, el de afectación, entender dónde estamos trabajando y afectar lo menos posible al ambiente. Y cuando digo esto es en un sentido más integral, no necesariamente solamente la vegetación o la fauna de un proyecto, sino cuando vas a trabajar en un proyecto tienes que trabajar con la gente de la región, tratar de evitar hacer transportes innecesarios. Hay muchas veces que cuando uno identifica que anteriormente se hacían cosas como traer desde distancias de 300, 400 kilómetros materiales que pueden haber similares en la región, pues estás afectando mucho menos al medio ambiente. Entonces, como te digo, es tratar de entender realmente
y medir lo que impactamos para poder tomar las acciones correctivas en cada uno de los ejes. Juan, ¿cuántas personas hay en tu compañía? Somos alrededor de 1,000 personas. Tú me hablabas cuando empezamos, antes de iniciar a grabar, me hablabas un poco de cómo ustedes se han involucrado mucho en el tema de formación y educación, precisamente para conseguir que estos empleados que hacen parte de estas obras sean parte, valga la redundancia, de las acciones. Uh-huh. Me contaste un ejemplo que me gustaría que lo compartieras nuevamente con respecto a los trabajadores o a los operarios, que muchas veces las empresas no consideran su formación y capacitación, que es algo que hoy día se está conectando mucho con el tema de derechos humanos, y es más allá de remunerar al colaborador, ¿qué más vas a hacer por tu gente? ¿No? Porque al final no es solo porque yo te remunero, tú haces ya todo, da uno por derecha o por dado, por concluido que se debe y que no se debe hacer. En este caso, te escuchaba que han entrado mucho a formar en temas temas técnicos, pero sí quisiera como que de manera ejemplifica, digámoslo así, con un ejemplo puntual, le contaras a las personas cómo estratégicamente lo hacen, porque a veces son cosas que puede que para unos sean evidentes, pero para otros no. Porque sí creo que no se trata de formar por formar, sino que haya uno, el triple impacto, y dos, un gana-gana, ¿no? Dentro de tu gente. Completamente de acuerdo, Mariel. Mira, empezamos hace tiempo también con un programa súper bonito que se llama Juntos Vamos a la Escuela. Después de haber identificado que teníamos hace unos años dentro de nuestro personal operativo un 30% de los ayudantes que no habían terminado el colegio y que todavía no sabían leer y escribir o no sabían leer y escribir bien. Entonces lanzamos este proyecto para que todos aquellos que quisieran terminar su bachillerato lo pudieran hacer con el apoyo nuestro. Y entonces generamos un voluntariado de mentoring, tipo mentoring entre nuestros ingenieros para que le hicieran acompañamiento a todo este personal que quería terminar su bachillerato. Y con unos resultados increíbles en el sentido de que, pues claro, cuando tú terminas de trabajar en un proyecto de construcción todo un día y llegas a tu casa a las 8 de la noche cansado de haber hecho un trabajo físico todo el día, lo menos que quieres es sentarte a estudiar matemáticas o a estudiar ciencias, ¿cierto? Pero con la ayuda de nuestros ingenieros e ingenieras, apoyándolos, motivándolos para que no desistieran, ya hoy en día hemos graduado, creo que son más de 45 personas del colegio, y de ese grupo hoy tenemos que han terminado su grado 11, y de ese grupo hoy tenemos 3 personas que hace unos años no sabían ni leer ni escribir y hoy están estudiando ingeniería, acompañados por la organización. Todo esto se te retorna en que la calidad del servicio, la calidad del trabajo que tú logras de tu gente, el compromiso es mucho mayor. No se trata, como tú bien decías, de que era un poquito la concepción muy antigua de yo te pago y tú trabajas tu horario y te fuiste. No, yo creo que las empresas hoy tenemos mucho más allá que ver con nuestra gente, con nuestro entorno, con las regiones donde trabajamos, con la gente que habita en los sectores donde están en nuestros proyectos. Tenemos una obligación de darles la mano. Muchos de ellos no han tenido las oportunidades y nuestra gente pues tiene que llegar a facilitarles la vida en esto. Entonces tratamos de contratar personal de las regiones cada vez que vamos, tratamos de ser buenos vecinos con la gente que habita cerca de los proyectos nuestros, y tratamos de dar todo digamos, la capacitación que antes no existía, la educación que antes no existía en lo que tiene que ver con equidad de género, con responsabilidad social, con igualdad para todos en la organización, porque realmente creemos en eso y no porque está de moda, sino que realmente ya con esa historia es un tema de convicción. De convicción, de principios, de que tenemos que estar seguros de que todos tenemos las mismas oportunidades. Juan,
Un tema que hoy día también se mueve mucho frente a los temas de riesgos reputacionales y de riesgos regulatorios es el tema de la ética y transparencia desde el directivo, ¿no? Desde esos que están arriba, directivos, accionistas, que hoy día hacen parte y están mucho más involucrados en los procesos que antes, ¿no? Creo que históricamente el rol del accionista era simplemente velar porque su retorno fuera el apropiado para sí. Ahorita hemos podido encontrar en muchas de las compañías que se han sentado acá, siempre hay una gran presencia de tanto accionistas como directivos. Escucharte sobre los procesos obviamente da una muestra de cómo te has involucrado, siendo obviamente el directivo mayor, digámoslo así, en la compañía. ¿Cómo ustedes mitigan un poco? Algo que me gusta es el tema de la medición. Creo que muchas compañías no pueden decir que miden, les cuesta medir porque desconocen cómo hacerlo. Entonces, he hecho mucho énfasis en el tema de la medición y desde ahí yo quiero preguntarte, ¿cómo logran ustedes que esa medición sea transparente cuando estás hablando de un alcance 3? El alcance 3 que nos dices, bueno, para los que lo desconocen un poco, el alcance 3, como lo dijiste, es la cadena de valor, los grupos de interés, los que me proveen, los que me abastecen. ¿Cómo logras tú minimizar esa transparencia, ese riesgo de falta de transparencia? Porque pues estamos en un país que no brilla por su transparencia total. Sí, yo creo que es un tema de cultura, de educación, definitivamente. Empezamos nosotros hace tal vez, voy a decir, unos 15 años con realmente un tema de responsabilidad en cuanto a la seguridad industrial en nuestros proyectos. Y allí empezamos a medir lo que estaba pasando en cuanto a accidentalidad, a incidentes, a cosas de este estilo, y efectivamente nos fuimos encontrando con tropiezos de transparencia, como lo mencionas tú, en el sentido de que nos encontramos con que el ingeniero de un proyecto determinado no le gustaba contarle al jefe que había tenido un accidente un muchacho porque lo hace ver mal, digamos. Y yo creo que aquí comenzamos a cambiar la cultura de que es que no es que lo hace ver mal, es que si no nos contamos las cosas como son, nunca la organización los va a poder ayudar a mejorar. Y no como, entonces empezamos a cambiar el enfoque como un enfoque no de castigo, sino de un enfoque de necesito que me cuentes para yo poderte ayudar y para que todos salgamos adelante. Es como minimizar la cultura del miedo y reemplazarla por la confianza. Efectivamente. Y entonces esta cultura de la transparencia en la información, en dime cómo son las cosas, en midamos cómo son las cosas para que la organización te pueda dar las herramientas adecuadas para resolver los problemas que tienes particularmente en tu proyecto, hace que cuando la gente entienda este tema de transparencia, este tema de que efectivamente no es para que me regañen, no es para que me castiguen, no es para que me echen del trabajo, sino es para que realmente salgamos adelante, pues la gente cambia el chip y hace que las cosas comiencen a fluir mucho mayor, de una forma mucho mejor. Y a veces inclusive las mediciones al inicio cuestan trabajo porque uno entiende que la medición es de una forma y el otro de otra, pero es cuestión de ser rigurosos, de poner las reglas, de poner las normas, de decir, no, esto me lo reportas aquí, esto me lo reportas allá, esto no lo entiendas como esto. Y ese ejemplo que yo pongo de la seguridad para nosotros hoy es voy a decir, es casi una religión. Es como un pilar. Sí, entonces hoy nosotros con casi 4 millones de horas trabajadas en el año que tenemos en la empresa, antes se decía horas hombre, a mí no me gusta porque el 31% de nuestros trabajadores son mujeres hoy en día, pero de los casi 4 millones de horas o 4 millones de horas que hacemos en el año nosotros, digamos que tenemos un accidente de una cortada de un dedo de una persona en un proyecto en Buenaventura y yo mismo como director participo con la persona, con el director del proyecto, investigando por qué pasó y qué podemos hacer para que eso no le vuelva a ocurrir a otra persona en un proyecto en Cartagena, ¿sí?
y tomar las experiencias. Entonces, claro, esto se vuelve un círculo virtuoso donde la gente cuenta lo que le está pasando, donde la gente entiende que no es malo, digamos, contar las cosas, no es malo decir, hice un derrame de aceite, es bueno porque nos permite tomar las acciones para que ese derrame no vuelva a ocurrir en ninguna parte de nuestros proyectos en Colombia. E incluso nosotros circulamos cuando hay accidentes graves o cuando hay accidentes ambientales delicados, circulamos alrededor del mundo toda la información para que no le ocurra a una empresa de Soletan Bachi en Polonia lo mismo que nos ocurrió a nosotros aquí. Bueno, Juan, tocaste algo que es fundamental y es el tema de la equidad de género. Que es un tema ahorita que es, digamos, tendencia, que no debería ser así, pero pues que es... La sostenibilidad se vuelven también como macro tendencias, ¿no? Entonces hoy hablamos de una cosa, mañana hablamos de otra. En este momento, uno de esos macro tendencias es el tema de derechos humanos y el tema de igualdad de equidad de género. Estás en un sector históricamente muy de hombres, correcto, ¿sí? Muy de fuerza, digámoslo así. Y existen ahí como varias cosas de aquí y de allá. Yo siempre trato de tomar como los dos escenarios y es, uno, históricamente se da así, pero dos, también es porque en las escuelas de ingeniería no hay muchas mujeres, que es lo mismo que pasa con la tecnología, ¿sí? Entonces, al final, yo hoy día considero, viéndolo con una mirada mucho más objetiva, que al final el hecho que no hayan mujeres no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el proceso como se ha venido desarrollando históricamente, en el cual las mujeres han tomado la decisión de no estudiar ingeniería o han tomado la decisión de no estudiar tecnología, que hoy en día las empresas de tecnología están necesitadas de mujeres en tema de tecnología. Nos hablabas que el 31% son mujeres. Sí, correcto. Te pregunto algo, ¿existe una limitante en cuanto a cargos, como en todo? ¿O hay mujeres que se arriesgan a cargos que históricamente son de hombres o son para hombres? Hoy estamos tratando de que no es que se arriesguen, sino que realmente participen. Nosotros tenemos hoy operadoras de grúa, operadoras de tuneladoras. Aquí en Colombia tenemos soldadoras, tenemos mujeres trabajando en cargos que históricamente eran de hombres. Y yo lo veo de 2 o 3 formas diferentes. Lo primero es, ¿por qué necesitamos que haya equidad? Yo creo que obviamente porque en el mundo somos 50 y 50 y deberíamos ser 50-50, evidentemente, pero eso es la más básica. Yo creo que a las organizaciones nos hace falta tener diferentes participación de hombres y mujeres porque es claro y es normal que hombres y mujeres vemos las cosas de diferente forma, actuamos de diferente forma, reaccionamos de diferente forma, pensamos diferente, planeamos diferente. Y esa riqueza de tener visiones de 360 grados, de tener óptica. Yo hoy me encuentro con ingenieras mías que me dicen, no, ingeniero, yo creo que deberíamos hacer esto. Y yo digo, a mí con 35 años de experiencia no se me había ocurrido. Y no se me hubiera ocurrido. Pero esa óptica, esa visión distinta enriquece la organización. Lo mismo pasa con las actividades en obra. De las ingenieras, de las topógrafas, de las soldadoras, de las ayudantes, de las operadoras de grúa, que tienen diferentes visiones, tienen formas de actuar diferente, de entender las cosas, y eso enriquece la organización. Y está claro que eso nos genera un mejor comportamiento y una forma mejor de atender el mercado. Está clarísimo. Entonces, ese para mí es el fondo. Después, claro, hay muchas cosas en donde hay que trabajar. La igualdad de salarios, la igualdad de condiciones, un poco... Los cargos de liderazgo. Los cargos de liderazgo. El mito que tú decías es que la fuerza, y yo soy ahora que hace años estoy pensando mucho en el tema de la seguridad, soy convencido, por ejemplo, de que es que a veces enfocamos las cosas mal. Anteriormente, hace unos años, yo le decía a un ayudante, cárgueme un bulto de cemento y me lo lleva allá, y él se echaba un bulto de 50 kilos encima
y para demostrarme que era mejor trabajador de pronto se ponía 2 y trataba de llevárselo y después terminaba lesionado la espalda, porque tampoco tenemos superhombres, ¿cierto? Ujú. Entonces, hoy en día yo no espero fuerza bruta de mis colaboradores. Yo espero que piensen antes de actuar, que si van a levantar un bulto, lo levanten entre 2. Y eso lo puede hacer también una mujer. Si lo levantan entre 2 o 3, no necesitamos la fuerza bruta, necesitamos que piensen en cuáles son las herramientas adecuadas, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que ir desmitificando un poquito ese tema de que es que el trabajo de construcción es solo para gente que tenga músculos fuertes y yo creo que eso se puede ir logrando. Y esos pequeños aportes que nos hace la visión femenina en nuestros proyectos nos hacen saltar 3 niveles más hacia arriba. Nos hacen ver las cosas diferentes. Claro, entiendo lo que tú dices y por eso nuestras ingenieras van una vez o 2 veces al año a los colegios a hablar con las niñas que se van a graduar para convencerlas de que estudien ingeniería, porque muchas veces no estudian ingeniería porque alguien les habló que eso no era o tienen los mitos que tenemos desde hace años y entonces ese tipo de charlas les permiten abrir un poquito la mente y decir, ve que aquí hay empresas donde sí hay muchas ingenieras trabajando y les ha ido bien en la vida y se puede hacer un balance de la vida personal con la vida laboral. Y no está mal una ingeniera que de pronto queda embarazada y tiene que tomar su licencia y después ir a la oficina un tiempo mientras que se recupera o mientras no está mal. Y ahí todavía quitar de esos temores de que es que no, yo no puedo o no debo entrar en una línea por construcción, así les guste. Hay algo que me causó curiosidad y que me parece interesante y es cómo tú has podido entender que costos que algunos consideran como gastos, te pongo el ejemplo de, tú hablabas ahorita y me gustaría recordar eso, hablabas ahorita de un operador en una máquina, ¿sí? Ujú. Un operador en una máquina en un clima álgido, Ujú. caliente, con unas necesidades obviamente humanas, llamémoslo así, en donde finalmente hay una acción ahí y es yo descanso, que sí quisiera como que contaras un poquito de eso, pero más allá de eso que nos vas a contar, es que las empresas entendieron y los colaboradores también que no tiene que ver con que la empresa no le quiera dar, tiene que ver es darle la vuelta a esa percepción y mostrarles que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver que puedes solucionar lo que necesitas, pero mitigando ciertas cosas que afectan tus decisiones. Entonces, de pronto con ese ejemplo me gustaría que la audiencia lo entendiera. Perfecto, te contaba, nosotros trabajamos muchas veces con grúas muy grandes, grúas de 200, de 300, 400 toneladas de capacidad que tienen para poder operar un motor enorme que consume combustible en cantidades, ¿sí? Entonces nos encontrábamos, por ejemplo, con casos en donde íbamos a hacer un proyecto en Cartagena, la grúa grande trabajando, el operador dentro de su cabina a la hora del almuerzo y para almorzar más cómodo, pues se queda en la cabina para almorzar. Pero como en la cabina hay aire acondicionado, entonces dejaba la grúa con un motor de 400 caballos enorme, prendido solamente para operar el aire acondicionado porque el resto de la grúa no estaba trabajando. Entonces, cosas como esa que uno entiende que afectan el medio ambiente, entonces empezamos a cambiar en todas nuestras grúas, a ponerles un pequeño generador para que solo opere el aire acondicionado de la cabina, para que cuando él tenga su hora de almuerzo pueda apagar la máquina, apagar el motor enorme, dejar de consumir combustible y con un motorcito mucho más pequeño solo funcionar el aire acondicionado. Y ahí aportamos a reducir, le damos las condiciones a él que trabaje y que viva de forma adecuada y que nosotros debemos de consumir combustible durante una hora con un motor enorme para manejar una cosa muy pequeña como un aire acondicionado. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de muchos que hay de cosas que a veces hacemos sin pensar y que afectan el medio ambiente y pues poco a poco tenemos que, en la medida que uno va midiendo
va entendiendo que eso pasa. Entonces, lo mismo pasa en nuestros proyectos. Termina la jornada laboral y tenemos un generador enorme que maneja bombas, que maneja motosoldadores, que maneja una cantidad de cosas, y se dejaba ese generador de 500 kVA prendido para manejar los 2 bombillos de la oficina del ingeniero que está trabajando hasta las 6:30, 7 de la noche haciendo sus reportes. Sí. Entonces ya no, ya ahora hay un generador pequeño que alimenta los bombillos y el computador de la oficina, para no tener que dejar un generador enorme prendido. Todo ese tipo de cosas nos permiten entender que si uno es cuidadoso, puede generar economías. No voy a decir que no vamos a generar impacto, pero puede reducirlo sustancialmente. Ya que tienes tan claro el tema de los indicadores, y ya para hacerte la última pregunta es, y basado en esos indicadores, para 2030 versus la reducción de emisiones de carbono que hoy tienes a 2030, ¿cuál es la proyección? Mira, para 2030 tenemos un objetivo de 40% en los alcances 1 y 2, comparado con el 2019, que fue la fecha cero donde aprendimos, voy a decir, venimos midiendo un poco antes, desde 2017 realmente, pero en el 2019 ya teníamos como conciencia clara de, ok, esta es la cifra real, porque al inicio pues uno tiene dudas de si los reportes son lo que son, si incluyen o no incluyen. Bueno, entonces a partir del 2019 hemos venido en los alcances unidos reduciendo hoy un 22%. Yo creo que vamos por el buen camino, vamos bien. Espero que cumplamos con el 40% con respecto a las cifras del 2019. Es muy importante, pero hay que entender que el alcance 1 y 2 para nosotros es el 11% del total de las emisiones que generamos. ¿Ok? Ahora, para el alcance 3, que es el del alcance de los materiales indirectos y de los viajes que hacemos en avión y este tipo de cosas, eso genera, es el 89% de las emisiones que hacemos. Tenemos un objetivo en el 2030 de haber reducido el 20%. Estamos un poquito más atrás. Digamos que hemos reducido como el 8% de ese 20%. Estamos empezando a trabajar como te dije, con concretos de bajas emisiones, con acero 100% reciclado, y estamos tratando de actuar para que nuestros diseños sean más optimizados en cuanto al consumo de materiales. Espero que cumplamos, es nuestro objetivo y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que es información relevante para las personas. Creo que Soletanchi Pachi hace parte de un gran ecosistema en la construcción. Sé que están obviamente apoyando y soportando parte de la operación de la construcción del metro, y sé que también han participado en proyectos alrededor de la ampliación del aeropuerto, como para que las personas también se den una idea de dónde están ustedes involucrados. Agradecerte de verdad la información, porque sí creo que hay muchas compañías que están muy cortas en medición, mucho. Creo que la conciencia de ustedes alrededor del operario y del empleado o colaborador es clave para la sostenibilidad, porque esto es un ecosistema, esto somos todos los integrantes, y la responsabilidad no puede quedar solamente en un lado, sino que tiene que ser parte de ese gran propósito. Y ver también cómo han puesto a su favor toda la parte de cómo logro preparar y capacitar a mi colaborador en beneficio también mío. No que queden acciones de responsabilidad social que ustedes veo que están muy enfocados, sino también de ver cómo logro yo volver esto integral y que no quede sola, que se vuelva el triple impacto que hablabas en algún momento, que la mesa no quede corta desde ninguno de los lados o desde ninguna de las patas, y que esto finalmente siga generando un retorno económico, porque al final ese también es el propósito o parte del propósito del negocio. Hay dos cosas que quería complementarte para terminar. Yo creo que los resultados en ninguna área se logran por decreto. Yo puedo ser el director y decir,
ok, yo decreto que para el 2030 vamos a lograr las reducciones así. Eso no nos lleva a ningún lado. Todos los resultados en cualquier área se logran es con trabajo. Y para poder trabajar de manera eficiente, tenemos que entender que si lo que estamos haciendo nos genera o no los resultados que estábamos esperando. Entonces yo creo que efectivamente ahí hay que involucrar a todo el mundo, desde el ayudante, desde el vigilante de nuestros proyectos, desde la gente que nos ayuda en la limpieza y en el aseo, hasta el ingeniero o hasta el director de la compañía, para que todos trabajemos, entendamos de qué estamos hablando y trabajemos en el mismo sentido. ¿Sí? Eso por un lado. Y como tú bien lo decías, efectivamente, pues yo siempre he dicho que las organizaciones como la nuestra tienen que trabajar sobre la base de lo que yo llamo el triángulo de oro, que es la felicidad de los 3 vórtices de ese triángulo, que para mí son los accionistas. Evidentemente tienen que estar satisfechos. Ellos invierten en el país. Esto es un negocio. Tienen que sacar utilidades, tienen que crecer, tienen que ver que su inversión está creciendo. Obviamente tienen que estar felices. El segundo vórtice son los trabajadores. Esto no se hace si no tenemos trabajadores, y si los trabajadores están poco satisfechos, insatisfechos y hacen su trabajo por un sueldo, sí, los resultados no se dan. Tienen que estar felices, tienen que tener balance de la vida personal con la vida laboral, tienen que ver un camino para su crecimiento personal, para su crecimiento familiar, realmente encontrar una retribución en lo que hacen, y ese es el segundo vórtice. Y el tercero son nuestros clientes. Si los clientes no están satisfechos, trabajamos con ellos una vez y no volvemos a trabajar más. Entonces, para mí ese vórtice del triángulo también es fundamental, que un cliente satisfecho vuelve a pedirme trabajo más adelante. Tenemos clientes aquí que son todos unos héroes, digamos, invierten en el país, creen en él, quieren arriesgar su capital. Cualquiera diría, no, pues alguien que tiene dinero, no, lo más fácil es ponerle una cuenta en un banco en el extranjero y se resolvió el problema. Pero aquí hay muchos que quieren desarrollar, que quieren hacer país, que quieren hacer empresa, y estos, cuando están satisfechos con el trabajo que nosotros les hacemos, quieren volver a trabajar con nosotros. Y eso es lo que hace ese círculo virtuoso que nos hace seguir creciendo todos los años. Juan Fernando, muchas gracias por haber venido. Mil gracias a ti, Marina, por la invitación.